tú y yo podemos conocer la mente de Dios. ¿No te emociona eso? Conocer la mente del ser supremo, del ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, el que está en todos lados, el que sabe todo, el que puede todo, que tú y yo tengamos acceso a la mente de Dios. Esto es increíble. Por eso la Biblia es más que un libro motivacional, es más que un libro acerca de moral, aunque nos da principios morales, principios cívicos, principios de gobierno, principios de administración, principios de amor, de perdón, de paz. Aunque nos da todas estas cosas, ¿verdad? La Biblia es mucho más grande que cualquier libro de automotivación. La Biblia tiene como proceso, tiene como fin no informarte, sino transformarte. El motivo de la palabra de Dios y el motivo por el cual es tan importante que conozcamos la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es la mente de Dios, la cual, cuando es vivificada por Jesús en nuestra intimidad con Él, en oración, nos transforma, nos cambia. Y no solamente nos transforma, ¿verdad? Para el presente, puede Él sanarnos en nuestro pasado, sanar heridas, restaurar corazones para que puedas vivir tu presente en libertad de tu pasado y de esa forma determines tu futuro. Es muy importante que conozcamos la palabra de Dios porque nos revela la mente y el corazón ¿de quién? De Dios. Eso es muy importante. Es el primer paso. Es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Por qué la Biblia es más que un manual? ¿Por qué? Porque nos revela la mente de Dios. Y hoy vamos a cerrar esta serie. La primera semana hablamos acerca de la autoridad de la palabra. ¿Por qué la Biblia es el manifiesto que usamos como la autoridad para vivir nuestra vida como cristianos? ¿Por qué si tú te llamas cristiano tienes la responsabilidad, lo repito, tienes la responsabilidad de conocer la mente de Dios? ¿Y por qué es la autoridad a través de lo cual juzgamos todas las cosas? ¿Por qué es la verdad que es el estándar absoluto a través del cual juzgo mi vida? ¿Por qué la Biblia es esto? Porque proviene de Dios, porque la fuente, aunque fue escrita por 40 autores en más de 1500 años, es la inspiración divina de Dios en la palabra para revelar su mente de tal forma que Él escogió los puntos y las comas, de tal forma que Él escogió cada palabra que se tenía que decir, sea en el hebreo o en el hebreo. Él inspiró a los autores, a estos 40 autores en un periodo de 1500 años donde se mantuvo la narrativa, donde no hay una contradicción doctrinal acerca de lo que Dios nos está presentando. ¿Por qué es la autoridad? Porque proviene de Él y fue creada para transformarme. ¿A qué? ¿A una mejor versión de mí? No. ¿A una mejor versión de mi matrimonio? No. A ser como Cristo. Y cuando somos como Cristo, por ende, nuestra vida cambia. Nuestra vida encuentra la plenitud, encuentra el clímax de la existencia. Encontramos el clímax como matrimonio, como hijos, como padres. Encontramos el propósito divino por el cual fuimos creados. ¿Estamos bien? Es la autoridad. La palabra es nuestra autoridad. Mi vida se rige no de acuerdo a lo que siento, sino de acuerdo a lo que cree. ¡Ay, qué inteligente es! No me rijo por lo que siento, sino por lo que creo. El gran problema que tenemos hoy en día, como hemos venido discutiendo durante este mes, es que se ha vuelto una generación de cristal, se ha vuelto la humanidad una generación de cristal en donde todos se ofenden porque alguien piensa diferente a ti, ¿verdad? Y entonces tú no puedes decir lo que piensas, pero tienes que aceptar lo que los demás piensan. Y eso ha hecho gente o valores o realidades que están limitadas a lo que ellos creen y lo que ellos conciben basados en sus emociones. Es el gran problema que hay. Por eso, cuando hay iglesias que dejan la palabra, cuando como cristianos dejamos de la palabra a un lado, nos volvemos emocionales, y somos llevados como las nubes del viento, como dice la palabra en Santiago. Somos llevados de un lado para otro, somos inconstantes en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos cimienta.
Amén. Hablamos de la veracidad de la palabra de Dios, de su inerrancia, que no tiene error, de su infalibilidad, que no falla. Hablamos de eso, por lo cual podemos estar seguros que es veraz, que es buena, que es digna de ser confiada, que es digna de ser creída y que es digna de dar pasos de acuerdo a lo que la Biblia nos dicta. Y cuando damos pasos, vamos creciendo en fe, porque diste un paso de fe, Dios respalda tu decisión, creces en fe y das otro paso, y creces en fe y das otro paso. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Caminamos en base a lo que la Biblia dice, no en base a lo que yo pienso, aunque sea tu pastor, no en base a lo que yo opino, aunque sea tu pastor. Es en base a lo que Dios dice y lo que Dios manda. Tú puedes tener muchos sentimientos y qué bueno, qué padre que tengas sentimientos. Dios te dio los sentimientos. No es malo tener sentimientos acerca de cosas. No es malo, lo malo es dejar que tu vida sea llevada por tus sentimientos, sino por lo que Dios te ha llamado a hacer y a representar en esta tierra, que es Él. Amén. Hablamos también acerca de la claridad de la palabra. La Biblia es fácil de entender, es clara. No necesitas grandes cosas, necesitas tiempo, necesitas esforzarte. Claro, hay cosas difíciles de entender, ¿verdad? Lo vimos que dicen que Pedro escribía muy rebuscado. Me dicen, Pedro de repente hay cosas que escribe medias difíciles, pero no son imposibles de entender. ¿Por qué? Porque estudiar la mente de Dios, ¿verdad? Conocer la mente de Dios, adoptar la mente de Dios en tu mente significa tiempo y esfuerzo. Amén. Necesitas escuchar a gente que esté educada, que ha invertido su vida. ¿Para qué? Para enseñar a los demás. Por eso Dios puso a evangelistas, pastores, profetas, maestros. Puso estos 5 ministerios a fin de ¿qué? De perfeccionar a quienes, a los santos. Voltea con tu vecino y dile, tú eres santo aunque parezcas diablo. ¿Ok? ¿Verdad? Dios ha hecho eso. Dios, si todo así, sí es cierto. Sí es cierto, maestra. ¿Verdad? ¿Los de allá? ¿Quiénes esperan? ¿Los de acá o los de allá? ¿Los de allá? Defiéndanse pues. Y ellos dicen, no, yo estoy poniendo la otra mejilla. Ah, muy bien, muchachitos. ¿Están conmigo? Hablamos de la claridad de la palabra de Dios y la semana pasada fue increíble porque hablamos acerca de la necesidad. Di conmigo, la necesidad. Yo necesito la palabra. Una de las cosas que hemos venido aprendiendo es que lo que hemos predicado no se trata de lo que yo pienso u opino que es la palabra de Dios, sino que lo que la misma palabra de Dios dice acerca de ella. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ella? Que es nuestra autoridad, que es inerrante, que es infalible, ¿verdad? Que es clara y que es necesaria. Entiéndeme algo y entendamos algo, queridos hijos. Tú y yo, sin la palabra, no podemos vivir nuestra vida cristiana. Es necesaria para que conozcamos nuestra salvación. Es necesaria para conocer las estrategias divinas, los principios divinos, los cuales son aplicables hoy en día. Para que tú no solamente seas bendecido, sino para que tú primeramente glorifiques a Dios a través de tus decisiones y la gente pueda ver a través de tu vida a Dios. Y por ende eso viene bendición para tu vida. Es una de las cosas que a mí me encantó durante los 25 días de oración que terminamos el viernes, fue increíble. Gracias a todos los que se conectaron y a los que los vieron en la tarde, gracias por verlo. De veras, si no lo has visto, velo porque es de mucha bendición, vas a aprender muchísimo acerca de cómo orar, así que es increíble. Pero una de las cosas que Dios me habló tan fuerte en mi corazón es que la oración no simplemente es el proceso a través del cual yo vengo a pedirle a Dios lo que necesito. Es el proceso a través del cual yo vengo a intimar con Dios y mi prioridad es desarrollar una relación más íntima cada día con Él. Y que todas las cosas que Dios nos bendice, la prioridad no es que me bendiga, la prioridad es que Él sea glorificado. Él es primero. Él es el número uno, Él tiene que ser el número uno en tu oración. Y por ende, debido a que buscas su reino primeramente, debido a que buscas una relación con Él constantemente, vienen bendiciones. ¿Por qué? Porque estás siendo transformado en Él. Y al ser transformado empieza a cambiar la manera de actuar. Y como cambiaste la manera de sembrar, vas a cosechar diferente. Y viene bendición, pero la prioridad no eres tú, la prioridad es Él. Y lo tenemos que entender. Ahora, cuando decimos esto, ay, pero es que yo también necesito, pues Él tiene todo, ¿para qué Él primero? Porque es la forma
en que Él nos diseñó. No podemos hacer algo diferente de aquello que para lo cual fuimos diseñados. Hay una forma divina de vivir nuestra vida. Una. No hay varias. Bueno, sí hay varias, corríjome. Hay varias formas en que puedes vivir tu vida, pero solamente hay una que te va a llevar a experimentar la plenitud de Dios en ti. Amén. ¿Están conmigo? Puedes vivir como tú quieras. Puedes ser con tu vida, como dicen en mi pueblo, un papalote. ¿Verdad? Para los que están traduciendo, ¿cómo les vas a decir? Bueno, va a ser de tu vida un kite. Y los americanos se van a quedarse como que, ¿cómo? Pues ¿y eso por qué? ¿Sí me explico? Dios dice, yo necesito ser el centro. Es necesaria la palabra. Y por último hoy, quiero hablarte acerca de la suficiencia de la palabra. ¿Qué significa la palabra suficiente? ¿Qué significa decir, sabes qué? La Biblia es suficiente para mí. Vamos a definir la suficiencia de la palabra de la siguiente forma, de la siguiente forma en base a lo que leemos en la Biblia acerca de su propia suficiencia. Dice, la suficiencia de la Escritura significa que la Biblia contiene todas, di conmigo, todas las palabras de Dios que necesitamos. ¿Estamos claros? Contiene todo lo que necesitamos para la salvación. Di conmigo, todo lo que necesito para ser salvo y para confiar y obedecerlo perfectamente. ¿Queda claro? La Biblia contiene todo lo necesario, ¿verdad? Todo lo que yo necesito para ser salvo. La Biblia nos habla de dos tipos de salvación. Siempre se los enseño esto. La salvación para vida eterna, ¿verdad? Que es a través de ¿qué? De gracia. No es por tus obras, no es porque seas muy guapo, muy bonito, ¿verdad? No es por eso. Y ahí los guapos y bonitos decimos, ok, it's okay. Can live with that, ¿ok? No es porque seas bonito, porque seas muy guapo. ¿Es por qué? Porque es por gracia. Pero también la Biblia nos habla de la salvación. ¿De qué? Cuando tú y yo cometemos o vivimos de la manera errónea, nos salimos del cuadro de referencia, ¿verdad? Imagínense, la Biblia es un cuadro de referencia que te dice esto, lo que yo digo acerca del perdón, acerca del amor, acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca de la fe, acerca de la gracia, acerca de la justificación, de la redención. La Biblia nos enseña muchísimas cosas. Morales, el gobierno, ¿verdad? Autoridad. La Biblia nos enseña todas estas cosas. ¿Ok? Y en ese cuadro de referencia tú puedes decir, te puedes salir de ese cuadro de referencia. Y cuando te sales de ese cuadro de referencia y empiezas a vivir de acuerdo a tu propia sabiduría, que por cierto la Biblia dice que la sabiduría humana es satánica, ¿verdad? Si empiezas a vivir de acuerdo a tu propio consejo o el consejo que va en contra del consejo de Dios, tal vez puedas tener gozo, felicidad por algún tiempo, pero se acaba, es perecedera. ¿Ok? Si la Biblia te dice no adulteres y adulteras, te sales del marco de referencia para vivir tu matrimonio y dices, no, pues es que. ¿No? Es que allá el pasto se ve más bonito. Entonces sales al pasto, ¿verdad? Haces lo que tú quieres, va a haber ¿qué? Consecuencias. Ahora, cuando la Biblia te habla de que ella contiene todo lo que necesito saber para ser salvo, no solamente nos habla de ser salvos para vida eterna, sino de ser salvos, nos da un modelo de vida, nos da un estándar moral, ético para nuestra vida, a través del cual debemos de vivir para ser salvos de las consecuencias de haber cometido una actitud incorrecta. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo hice todos estos errores en mi vida? Y entonces si empiezo a vivir de esta forma ya no va a haber consecuencias. Claro que va a haber consecuencias. A toda acción corresponde una reacción. Claro, en su misericordia Dios muchas veces te libra de las consecuencias de tu mismo pecado por su gracia, pero no es la norma. ¿Ok? Puede pasar, puede que no pase, pero si tú vives de acuerdo a Él, Dios te está salvando de todas esas consecuencias que puedes vivir en tu vida simplemente por el hecho de que lo estás obedeciendo y no estás cometiendo aquellas cosas que Él te manda que no cometas. ¿Estamos bien?
Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la suficiencia, nos está diciendo que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber para que tú y yo vivamos nuestra vida, tanto natural como espiritual. Es un compendio total del Creador para su creación, en la cual le indica cómo vivir para experimentar sus promesas, para experimentar su gloria en nuestras propias vidas. Y eso solamente lo encontramos ¿en dónde? En su palabra. ¿Amén? ¿Amén? ¿En dónde? Por eso nosotros como iglesia somos una iglesia bíblica donde predicamos ¿qué? La Biblia. Tú nunca me vas a escuchar decirte, pues es que yo opino o mi experiencia. Claro, yo tengo experiencias con Dios. Claro, tú tienes experiencias con Dios y son diferentes porque Dios me trata de una manera diferente a mí que a ti. Pero las experiencias no se pueden convertir en la norma. Y jamás deben ser la norma. Eso se llama religión y legalismo. ¿Van conmigo? ¿Tú hablas en lengua? Yo soy más espiritual que tú. No. Son dones. Son talentos, son dones. ¿Están conmigo? ¿Estamos aprendiendo? Está interesante. Ahora, la Biblia, cuando nos habla de la suficiencia, es esto. La Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación y para confiar y, ay, qué padre, para confiar. ¿Cuántos necesitan confiar? ¿Cuántos decían, Señor, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti? Hoy en la mañana venía en mi carro, era en la madrugada, porque yo siempre me vengo en la madrugada a la oficina, y de repente veo a un policía orillado con un carro, y yo iba por la de en medio, y ya saben que cuando hay un policía, ¿qué tienes que hacer? Bajar la velocidad y alejarte. Y yo por obediente. Pues ahí voy de obediente, ¿no? Ahí está el policía. Le freno y me hago un ladito. Ay, qué lindo pastor soy yo, bien portado. Y rájale, agarro un bloquezote así de cemento, me voló las 2 llantas. Y yo, Señor, pues tú sabes qué onda, ¿no? Entonces le hablo a mi esposa y le digo, mi amor, recógeme. ¿Me llevas a la iglesia? Y ya, pues ¿para qué me enojo? ¿Para qué te enojas? ¿Verdad? Pues Señor, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor me iba a embarrar adelante o a lo mejor, yo no sé. Pero bueno, pero no es mi experiencia, es lo que Dios dice. Fíjense por qué les dije eso. Yo creo que por una experiencia. ¿Están conmigo? Ahora, esta definición que les acabo de decir hace énfasis en que solo en la Biblia debemos buscar las palabras de Dios para nosotros. Muchas veces dejamos de leer la Biblia y los sustituimos con otros libros, que sí, son predicadores o son gente que sabe de Dios y está padre, está bien. No estoy diciendo que eso esté mal, está bien. Yo todo lo que sé lo he estudiado, ¿verdad?, en la palabra y en libros de teólogos que han estudiado la Biblia y entonces comparten su conocimiento. No tiene nada de malo. El problema es cuando sustituyes la palabra por otras filosofías. ¿Por qué? ¿Ven por qué esto es tan importante? La Biblia sirve como unas guardas. ¿Están conmigo? Unas líneas en el boliche. Cuando vas les ponen los rieles. Y esos rieles hacen que ¿qué? Que la bola llegue a donde tiene que llegar, que es al otro lado y tirar algunos pinos, ¿verdad? Cuando tú sustituyes la palabra por otros libros que hablan de Dios, que sí están bonitos, ¿verdad? Pero quitas la Biblia, lo que estás haciendo es bajar los rieles. Y no hay nada que te diga, oye, esto no está bien, o esto no suena bien. Yo tengo muchísimos libros de teología, de la Biblia, tengo muchos libros, y cuando los leo, siempre los juzgo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me mantiene salvo, me mantiene derecho, me mantiene enfocado de cierta forma que yo siempre cumpla la meta para la cual Dios me creó. ¿Están conmigo? Entonces, la Biblia te da esa habilidad de confiar en ella. ¿Ok? Ahora, quiero que sea muy claro. Esto no significa que dejes de leer, o no quiero ponerme que lo vean como una iglesia religiosa que dice, no leas otros libros. No, yo no estoy diciendo eso. Instrúyete, crece, edúcate. Amén. Yo tengo 2 maestrías, yo tengo una carrera, yo me he educado, voy por la 3ª. Yo estudio mucho.
¿verdad? Es bueno estudiar, es bueno crecer, es bueno aprender. Claro que es bueno, no me lo tomen por ahí. Pero siempre tengan la palabra de Dios y entiendan que la palabra de Dios es suficiente para vivir tu vida, tanto moral como, tanto física como espiritualmente. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes la palabra y la palabra cuando empiezas a leer cosas chuecas dices, ay, como que esto no me suena. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú has leído la Biblia, has intimado con Dios y Dios vivifica esa palabra que has leído y empieza a haber transformación en tu corazón. Y entonces dices, wow, yo compruebo que puedo confiar en la palabra. Yo compruebo que la palabra es eficaz, es suficiente para mi vida. ¿Sí me explico? Que te dice, es Él haciéndolo en tu vida a través de su poder, a través de su fuerza en ti. Por eso dice, ahora diga el débil, fuerte soy. No porque digas, me doy a tole con el dedo y estoy bien flaco, pero estoy bien fuerte. Y voltea el vecino y te dice, pero de olor, hijo. ¿Ah? ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando bien? ¿Está quedando claro? La Biblia es suficiente para confiar y obedecer perfectamente. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio en Mateo 28, versículo 19, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer lo que les he dicho. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. El favor de Dios estará contigo. Ahora, esta definición hace énfasis en que debemos buscar la palabra de Dios para nosotros, ¿ok? También nos recuerda que Dios considera suficiente, di conmigo suficiente, para nosotros lo que nos ha dicho en la Biblia y que debemos regocijarnos en la revelación que nos ha dado y estar contentos con ella. ¿Están conmigo? ¿Entendemos esto? Dios te dice, mi palabra es suficiente. Ahora tú me puedes decir, José Luis, pero en el Antiguo Testamento no tenían toda la palabra. Tenían nada más la Torá, ¿verdad? Tenían nada más el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Por qué entonces la Biblia ahí en ese punto no era suficiente? La Biblia en ese punto en el Antiguo Testamento no es suficiente para ti, para mí, pero era suficiente para la gente que vivió en ese tiempo. Porque ellos tenían la revelación de Dios de acuerdo al plan de Dios, que era lo que Él quería que ellos supieran en ese momento de su vida. Y eso era suficiente. Y era tan suficiente que podemos ver que la salvación de la gente en el Antiguo Testamento, aunque Cristo no había venido, la palabra revelaba a Cristo y podían ser salvos por la fe y no por las obras. ¿Me estoy explicando? Para ellos fue suficiente, como para ti, para mí, ahora es suficiente porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Va a haber cosas que Dios no ha revelado todavía? Claro, Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas le pertenecen ¿a quiénes? A nosotros. ¿Para qué? Para obedecerlas. Dios te dejó su palabra para obedecerla, no para que la conozcas. Dios te dejó su palabra con el propósito no de que te informara, sino de que te transformara. ¿Cuántos necesitan ser transformados? ¿Verdad? Yo le digo, Señor, ¿no me puedes transformar y poner un six pack aquí? Señor, ¿no podrías hacer que las tortillas te saquen six packs? Estaría padre, ¿no? Con pura tortilla, con puras carnitas, con donas, con pastelitos. ¿Cuántos se unen a la petición de oración? Vamos a firmar una, se la mandamos al Señor. Y el Señor te va a decir cuernos, ¿verdad? Pero bueno, lo intentamos. Lo intentamos, Señor. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? ¿Den señales de vida? Mueva la cabeza así, mueva. Eso. Perfecto. Vean lo que dice aquí. 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Capítulo 3, 14 y 15. Dice, pero tú, le está hablando a Timoteo, ¿quién? Pablo. Timoteo tenía un llamado muy importante. Era corregir las falsas doctrinas que se estaban predicando en la iglesia de Éfeso. Dios decía, para que tú seas salvo, tienes que creer en Jesús. Y mucha gente, los judaizantes decían, no, para que tú seas salvo, tienes que sí recibir a Jesús, pero también te tienes que circuncidar y también tienes que dejar de comer ciertos alimentos y también tienes que cumplir la ley y tienes que hacer varias cosas, ¿verdad? Y Dios dice, no, nada más es por gracia. Simplemente tienes que creer en Jesús. Eso es lo que está haciendo o está peleando Timoteo
en Éfeso, ¿verdad? Gente que está enseñando falsas doctrinas. Por ejemplo, cuando te dicen, si tú traes hoy $10,000 aquí, Dios te va a dar 20,000. Y ahí vamos la bola de mensos a dejar $10,000. Eso es un robo. Huyan de esas iglesias. Eso es un robo. Son pastores rateros. Eso no es bíblico. Eso se llama la doctrina de la prosperidad. Y México está tapizada de esa doctrina. Y aquí también hay. Pero aquí, no. Amén. Aquí no. Y ahí vamos. Yo me acuerdo que un día yo regalé mi carro. Y no tenía ni dónde caminar, correr, digo andar. Pues sí, yo también. Se los cuento porque yo lo viví. Y yo creo que Dios de arriba debe haber dicho, ay, mijo, tan sonso. Así como que, pues lee tu Biblia, mijo. Esa que tienes ahí empolvada. Estúdiala. Mira, yo ya te dije cómo. Eso es un robo. Huyan de eso, ¿verdad? Oh, tú decláralo. Yo declaro que mañana tengo mi trabajo. Y sales y no hay trabajo. Y yo declaro que ya voy a hacer bien del baño. Y no haces bien del baño, te tapas más. Es otra doctrina que se llama la doctrina de Word of Faith. Es declarar la palabra, pero ellos piensan que si tú declaras la palabra como tú eres, tantos chuecos, como tú eres creación de Dios y como tú eres Dios con D chiquita, entonces tú también puedes crear. No, tú y yo no somos Dios, tú y yo somos creación de Dios, somos hijos de Dios, somos la humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se trata de lo que digas. ¿Declarar qué? Se trata de declarar su palabra, de creer su palabra sobre tu vida, no lo que se te ocurra. ¿Ok? Hagan de cuenta, eso estaba corrigiendo Timoteo. Y Pablo le dice, es el contexto. Acuérdense que el contexto siempre nos ayuda a interpretar el. ¿Nada más 3 supieron? ¿Interpretar el texto? ¿El qué? El mensaje también, sí, muy bien, también. En Venezuela sí se mensaje. Ay, está bien. El mensaje o el texto. ¿Vamos bien? No, está bien el mensaje. Sí, interpretar el mensaje de lo que Dios te está tratando de decir. Ahora ven lo que dice aquí. Pero tú, Timoteo, dice, hay hombres en el versículo, no les voy a leer, les voy a parafrasear lo que dice en el versículo desde el 10. Pablo le está diciendo, tú conoces mi camino, Timoteo, tú conoces todo lo que he sufrido, tú conoces las persecuciones y los sufrimientos que he tenido, ¿verdad? Ahí en Antioquía y en Ícono y en Listra, tú sabes las persecuciones que soporté y de todas ellas me libró el Señor, ¿verdad? Dice, así mismo ustedes serán perseguidos. Y ahí todos, pues aquí dice, entonces pues mejor flojitos y cooperando. Dice, así que ustedes también serán perseguidos, todos aquellos que quieran llevar una vida piadosa en Jesús. Todos aquellos que quieran obedecer a Dios, todos vamos a ser perseguidos, pero vale la pena. ¿Amén? Y todo, vale la pena, ¿verdad? Ahora ven esto, dice, mientras que estos malvados, está hablando de la gente que estaba hablando y enseñando falsas doctrinas, dice, mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor. Y todos decimos, yes, engañando y siendo engañados. Vean esto, no solamente ellos se engañan, ellos están siendo engañados. Yo creo que todas las personas que tienen ahorita una doctrina de la prosperidad o de Word of Faith o todas estas cosas que les estoy poniendo de ejemplo, yo creo que empezaron con un corazón dispuesto y humilde para servir a Dios. ¿Pero qué dejaron? ¿Y qué es la palabra? Esos rieles que me mantienen enfocados para dar el blanco. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. La palabra pecado en griego, en Juan 1:29 significa no dar en el blanco. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra nos ayuda a dar en el blanco. ¿Están conmigo? Entonces yo creo que empezaron bien. Pero en algún momento le pasó como a los Gálatas que escribe Pablo, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha embrujado? Empezaron bien y se desviaron. ¿Qué los desvió? Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera para mis amigos. Sí, va a haber muchas opciones, va a haber muchas formas de vida, vamos a poder hacer muchas cosas, pero solamente hay una. Y la Biblia te dice, Dios te dice, en la Biblia te he dado todas las palabras que necesitas para ser salvo,
para obedecerme y para confiar en mí. Wow. Pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido. ¿Permanece qué? Di conmigo, permanece firme. ¿Cuántos de ustedes, miren, yo empecé y hasta que un día que dije, ya estuvo. Estás en el Instagram y te sale, y que lo ejercicio para quién sabe qué, y que compra el app, y ahí vas y lo compras. Y mañana te sale otra app y la compras. Y al rato te sale otro programa en la tele y lo compras porque te quieres poner bien, ¿verdad? Quieres cuidar el templo del Espíritu Santo, no es ego, ¿no? Pero quieres hacer ejercicios, pero al final del día, ¿qué pasa? El problema no son las apps. Si compraste la primera, permanece con ella y te va a dar resultado. ¿El problema qué es? La falta de consistencia. Y es el gran problema que tenemos tú y yo como cristianos. Somos inconsistentes en nuestra fe en la palabra de Dios. Un día creemos, otro día no creemos, un día creemos, otro creemos. El problema no es la palabra de Dios, porque es suficiente, porque es clara, porque es necesaria, porque es la autoridad que tenemos. El problema no es la palabra, el problema es mi inconsistencia. Salud. Ese es mi problema. Dice, pero tú permanece firme. ¿En qué? En lo que has aprendido. Si Dios te ha hablado en tu corazón, yo sé que a muchos de ustedes, Dios saliste de una reunión y dices, no juegues, esto me pegó en el corazón. ¿Cuánto les ha pasado? Que dices, esto me pegó en el corazón, esto me habló Dios. ¿Cuántos? Nada más 3, 4. Sí, levanten la mano para que yo me anime y diga, sigo estudiando, ¿no? Por lo menos. ¿Cuántos han salido aquí y dicen, no te pases? Ahora sí, híjole, ¿verdad? Ya no veo lo duro sino lo tupido. Bueno, eso es Dios hablándote. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo escuchaste, fuiste impactado por Dios, pero no hiciste nada. Y lo dices, es que Dios no me cambia, pues es que no hiciste nada. La palabra de Dios es buena, ¿para qué? Ahorita vamos a llegar al final. Para corregirnos, ¿verdad? Y también nos da la forma en que tenemos que vivir. Por eso se llama caminar por fe. Sentí, Dios me habló, Dios me impactó. ¿Qué hago? Acciono en base a eso. ¿Y qué? Y persevero. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere. ¿Salvo de qué? No para salvación eterna. ¿Salvo de qué? De todas esas malas decisiones que tomamos porque no conocemos la palabra, porque somos ignorantes o somos negligentes. ¿Están conmigo? ¡Qué cañón! ¡Qué grueso! Esto está grueso. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Por eso me encanta ver a Talita y a ver a Julián los miércoles, a Javier. Me encanta verlos aquí. A los Lechuguita. Ahí están. Por ahí. Es que es tan grande el auditorio que... Por eso me encanta ver a los jóvenes estudiando la palabra de Dios, teniendo hambre de la palabra de Dios. Porque hijos, ustedes no saben lo que se van a evitar. ¿Verdad? Y aquí le dice Pablo a Timoteo, tú sabes las Escrituras desde chiquito. Tú las sabes. Por eso lleven a sus hijos a la iglesia. ¡Ay, no quiero! Pues te aguantas. Mi papá me llevaba a la fuerza a la iglesia. Me sobornaba. Fui un niño sobornado. Con muchas camisas y pantalones de mezclilla y juguetes. ¿Verdad? Pero sirvió. Mírenlo. Y yo, pues más que uno, digo, no, voy a estudiar comercio a ver si Dios me deja ser biznero. No, a predicar, a predicar. Fue un buen intento de 4 años y medio, más 2 de la maestría, 6 y medio. ¿Ok? ¿Están conmigo? Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, ¿cómo que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo? Vean cómo esto. Desde niño, y es un punto que quiero dejar muy claro para ustedes, desde niño conoces las Escrituras, las cuales te dan ¿qué? Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante, ¿qué? Mediante
La fe, fuerte todo, ¿mediante qué? En Cristo. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Aquí hay una cosa muy importante. Puedes tener la palabra, puedes conocer la palabra, puedes sabértela de memoria, pero si no tienes fe en la palabra, de nada te sirve. ¿Ve que sí? ¿Verdad? Ahí está Satanás, sí es cierto, Alex. Satanás cree, los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Satanás conoce la palabra. Y tú y yo conocemos la palabra, pero muchas veces no la aplicamos. Ese es el gran problema que tenemos. Dice, hay un componente de fe. Y Dios nos dio, ve qué cañón. Dios no solamente te da la palabra, Dios te dio una medida de fe. Qué grueso está esto. Por más que le busca a la gente decir, no, es que la Biblia está chueca, que no inventes. Cuando conectas todos los puntos, dices, no te pases, esto es increíble. Porque Dios dice, ok, para que tú puedas ser transformado por mi palabra tienes que tener fe. Ok, te voy a dar fe. Ahí está la fe. Todos tenemos fe, mande. Y te la da cada día. Cada día. Tú tienes una medida de fe. El problema es que decides usarla para creer que te va a ir mal o para creer en otras cosas. Ahora no estoy diciendo que cree que te va a ir bien y te va a ir bien. No. Cree para saber que Dios está haciendo su voluntad en tu vida. Porque hay veces que Dios va a querer que te vaya mal. Pero tú tienes fe de que Dios es bueno, que Él está en control, que Él tiene un plan. Y en eso descansas. Yo creo en que Dios está en control. Por eso cuando mis llantas se poncharon, dije, ay, pues gracias, Señor. Ya voy a tener zapatos nuevos. Ya mis hijos no van a comer una semana, pues está bien. Así adelgazan. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que le amamos. ¿Ven? Hay que tomarlo con teología. ¿Ok? Pues sí, cuando se ponche tu llanta me hablas para que te ayude a orar. Nada más a orar, ¿eh? No creas que voy a ir a ayudarte. No, no es cierto. No, sí voy, claro que sí, Xelinita. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? No, sí le ayudo, estoy bromeando. Sentí que el Señor me vio así como, cálmate. Ok. Pero hay un componente de fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no podemos definir la fe solamente en base a Hebreos 11:1. Tenemos que definir la fe en base a lo que toda la Biblia dice acerca de la fe. Es lo que Dios dice, son sus promesas. La fe es racional, no es irracional. Es lo primero que tenemos que corregir en nuestra mente y en nuestra manera de vivir. Pensamos, tú aprieta los dientes y da el paso de fe, Dios te va a sostener y ahí vas y rájale. Sin dientes quedas. ¿Por qué? Porque Dios nunca estableció que la fe fuera así. La fe bíblica no es así. Nos enseñaron que la fe es así. Tú nomás deséalo con todas tus fuerzas, decláralo con todas tus fuerzas, y estás ahí. ¿Vieron la película la del gato? ¿Cómo se llama? Puss in Boots. ¿Ya la vieron? Del perrito que quiere que se cierren los ojos tiernitos y le sale hasta sangre. Así tú estás con tu fe así como, yo creo, y hasta te sale sangre del esfuerzo, nada más la sangre. No piensen mal. Ay, ¿no? Pero no te sale, porque no es así. Es que es lógica, es racional. Es tener fe en lo que Dios prometió aquí, aunque lo que prometió suene irracional. Pero yo me baso en lo que Él dice. Caminen alrededor de Jericó, ándele, caminen y calladitos, se ven más bonitos. Y los de arriba, you lucer, esos de Israel. ¿No? Yo creo que estaban bulleándolos, o sea. Y los de Israel calladitos, así de, les quiero gritar, ¿les puedo refrescar así algo? Y Dios les dijo, cállense. Y en la séptima vuelta, griten. O sea, queremos tirar ese muro, Señor. Que gritamos que traigan los tractores o que traigan el wrecking ball o qué. ¿No? Y Dios dijo, no griten. Y ellos querían gritar, traigan el wrecking ball. Todos juntos, ¿no? Para que les oyeran. No, ¿era qué? Griten. ¿Era ilógico? Sí. Pero Dios lo dijo.
¿Sí me explico? Por eso es lógica la fe, porque pedimos en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, no en base a lo que nos dijeron. ¿Queda claro? Entonces la fe es lógica y por lo tanto, como es lógica, tienes que conocer ¿qué? La mente de Dios para pedir en base a ¿qué? A la mente de Dios. Tienes que alinear tu voluntad con la voluntad de Dios para que todas las cosas que pidas en su nombre, de acuerdo a su voluntad, que eso se nos olvida a todos, sean hechas. Pedimos las cosas en el nombre de Jesús, pero no pasó nada. De acuerdo a su voluntad, te brincaste nada más ese cachito, donde dice que no es lo que tú quieras, que no es lo que tú deseas, sino lo que Él desea, porque sus deseos, sus anhelos, sus planes son mejores que tus planes. Porque sus pensamientos son mucho más altos que los tuyos, como lo dice Isaías capítulo 53. ¿Están conmigo? Entonces hay un componente de fe. ¿En dónde vas a usar tu fe? Voy a ser consistente y voy a creer que Dios me habló en esta palabra y lo voy a vivir. Amén. Amén. Wow. Ya voy a terminar. Ya no me creen. Ay, qué gachos. Ahora sí se me rompió el corazón. ¿No oyeron? Así el... ¿Qué? ¿Qué, brother? Cuea cuervos y te sacarán los ojos. Bien me lo dijo mi mami. ¿Verdad? Consistencia. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y las mujeres, ¿ya oyeron? ¿No? No, también ustedes. O sea, está hablando el hombre como la raza humana, ¿ok? Ya se querían zafar. No, ¿ok? Es lo mismo con la palabra de Dios. Tú vas al gimnasio, cambias de rutina. No, pues ahora voy a hacer CrossFit. No, ahora voy a hacer Fit Cross. No, ahora voy a hacer bicicleta. No, ahora me voy a hacer esto y aquello. Y te la pasas cambiando y nunca eres consistente. Nunca empiezas cosas, pero nunca las terminas. Es lo mismo con la palabra de Dios. No es que su palabra no funcione, no significa que la palabra no sea clara, que no sea necesaria o no sea suficiente. El problema es nuestra paciencia y fe en la palabra. Esto es una indicación de que las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son todas las palabras de Dios que necesitamos a fin de ser salvos. Estas palabras pueden hacernos sabios para la salvación. Pablo y Santiago dicen lo mismo. Pablo dice en primera de Pedro capítulo 1:23, Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Mediante qué? La palabra. ¿Mediante qué? Tú y yo somos nacidos de nuevo mediante ¿qué? La palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es viva, no solamente es un libro, no solamente es un grafe, fue diseñada, es viva. Amén. La palabra cuando se escribe en la Biblia en el griego se reconoce como el grafe que está siendo escrito, ¿verdad? Y después viene el logos, que es Jesús habitando en ti, vivificando la palabra que ha sido implantada en ti. Dios vivifica esa palabra. ¿Para qué? Para que entonces tengas un rema, que esa palabra no solamente llegue aquí, que baje aquí y entonces manifieste su vida en ti. Amén. La palabra está viva. Por eso dice aquí 1 Pedro 1:23, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Santiago dice en el versículo 18 del capítulo 1, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra ¿de qué? ¿De qué? De verdad. ¿De qué? De verdad. Santiago 1:18. Córranle. Santiago 1:18. Mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Qué dice ahí la palabra de qué? Verdad. ¿Qué es la verdad? Es el estándar absoluto a través del cual mido mi realidad. ¿Cuál es el estándar absoluto a través del cual mido mi realidad? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiero saber qué está bien en mi vida, tengo que medirme en base a lo que Cristo dice.
Obviamente, y quiero que quede claro aquí, porque esto es importantísimo. No porque el estándar sea inalcanzable, significa que debemos de dejar de perseguirlo. Vean lo que sigue esto es impresionante. La Escritura es suficiente para equiparte, para vivir. Dijo conmigo, para equiparte. Según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto me encanta, está increíble, porque Pablo nos está diciendo, inspirado por Dios, que su palabra, ¿verdad? Que su palabra, el propósito por el cual Dios hizo que la Biblia fuera escrita era el de entrenarnos a ti y a mí para que podamos estar enteramente capacitados. ¿Qué significa enteramente capacitado? Significa cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios nos da guianza, es una palabra integral, no te divide y te dice, solamente voy a funcionar para el espíritu. Dice, yo funciono para tu cuerpo, funciono para tu alma y funciono para tu espíritu. Dios inspiró a estos 40 autores durante 1500 años para decirles, yo necesito que escriban esto con estas palabras para que ellos estén enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Están conmigo? Esto es increíble, es la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Y vean esto está cañón. Salmo 191, versículo 1, 119, perdón, versículo 1, dice, dichosos los que van por caminos perfectos. Dí conmigo. ¿Cuántos de aquí van por caminos perfectos? Todos, ninguno de aquí es dichoso. Y todos, vean esto. Es que vean cómo lo dice. Dichosos son los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley de Dios. ¿Quién se atreve a levantar la mano para decir yo? Nadie. ¿Así? Dice, bueno, yo tantito. Ay, ¿no? Nadie. ¿Ve que sí? ¿Hay alguno aquí perfecto? Ni aunque haya nacido en el DF. A veces así dicen los del norte, pobres. Piensan que ellos son los pobrecitos. Dale chance. Qué bueno que ahorita no vino Iván porque está bien grandote y ahí sí me da miedo. ¿Están conmigo? Nadie. Pero vean esto. Está increíble. Este versículo muestra un equivalente de ser perfectos y andar conforme a la ley del Señor. Es un equivalente. Si tú andas conforme a la ley del Señor, eres perfecto. Los que son perfectos son quienes andan de acuerdo a lo que Él nos manda. Vean esto. Aquí de nuevo tenemos una indicación de que todo lo que Dios requiere. El punto de esto, ven esto. El punto de este pasaje no es desanimarte. Porque esa es la trampa, o ese es el problema en el cual Satanás toma ventaja para hacerte entender este pasaje de una manera incorrecta y entonces desanimarte. El punto del pasaje no es decirte, debido a que tú no eres perfecto, entonces no puedes ser dichoso. El punto no es ese. El punto no es burlarse en tu cara y decirte, tú no puedes. Ese no es el punto. Vean esto. Tenemos una indicación, o el punto de este pasaje es para indicarnos que todo lo que Dios requiere de nosotros está escrito en su palabra. Este versículo lo que hace está fortaleciendo la doctrina de la suficiencia de la palabra. No está señalando que tú y yo somos imperfectos. No está diciéndote, tú eres llamado a vivir de una manera perfecta, porque la realidad es que nadie de nosotros podemos vivir de una manera perfecta de acuerdo al estándar
de Dios. Si tú y yo pudiéramos vivir de una manera perfecta, de acuerdo al estándar de Dios, si fuéramos capaces de cumplir su palabra y ser obedientes a su palabra al 100%, entonces Jesús no hubiera venido. Por lo tanto, puedo definir que este pasaje no tiene que ver con el hecho de que yo soy incapaz. Tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha dado un libro que es más que un manual, el cual nos muestra la plenitud acerca de cómo tú y yo debemos vivir. Dios te está diciendo todo lo que tú necesitas para ser perfecto delante de mis ojos, que yo soy el que te creé, se encuentra aquí. ¿Quieres ser perfecto en tu matrimonio? ¿Quieres ser perfecto para con tus hijos? ¿Quieres ser perfecto en tus negocios? ¿Quieres ser perfecto en tus proyectos? ¡Wow! ¡Qué increíble! No dejemos que el diablo ocupe las escrituras para desviarnos y desmotivarnos. ¿Por qué? Porque el problema con esto es que decimos, bueno, pues la realidad es que nadie puede cumplir la ley, incluyéndote a ti y a mí. Nadie obedece la Biblia perfectamente. Aún la Biblia lo confirma. Santiago 3:2 dice, todos fallamos. No se trata de eso. 1 Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. El problema con esto es que debido a que nadie obedece la Biblia perfectamente, podemos tender a pensar que este principio no es muy significativo. Esto es súper importante que lo entiendan. Ya voy a terminar. Me faltan 7 minutos. Cuando tú no puedes hacer algo, llega un momento en que lo desechas. Y lo desechas no porque no era bueno para tu vida, sino porque te demostró tu incapacidad. ¿Verdad que sí? No, ya no voy a hacer esto, no, pues ya no toco la batería, pues soy rezonzo, no, pues no. Yo o estiro o me bostezo, pero las dos cosas al mismo tiempo no. ¿Verdad? El riesgo que podemos tener es decir, ok, la doctrina de la suficiencia de la palabra de Dios es irrelevante porque yo no puedo vivir de acuerdo a ella. No. Es muy relevante. ¿Por qué? Porque te da la pauta de todos los estándares que tenemos que seguir. Aunque no podamos llegarlos en esta vida porque todos somos imperfectos, y gracias a Dios que todos somos imperfectos para que nadie se sienta mejor o mayor que los demás, ¿verdad? Como hay muchos lugares que se sienten mayores y no me toques, no me veas porque se me va la unción. Debido a que tú y yo somos imperfectos, Jesús nos pone estándares perfectos y Él los cumplió. Él vino como hombre y Él cumplió todos. Él dijo, no quiten una tilde o una coma de mi palabra. Él cumplió todo. Él cumplió la ley y los profetas. Él lo cumplió. Pero, ¿por qué Jesús nos deja los estándares? Porque te dice, esta es la meta a la cual tienes que enfocarte. Y cada vez que la veas, tienes una meta por alcanzar. Que te dirige, que te corrige, que te guía, que te enseña, que te entrena para toda buena obra. ¿Queda claro? La verdad es que este principio de la suficiencia de la palabra de Dios es de gran importancia para nuestra vida cristiana porque nos permite entender que sin la palabra de Dios es suficiente para que podamos vivir nuestra vida. Perdón, que si la palabra de Dios nos permite entender que sí, la palabra de Dios es suficiente para que podamos vivir nuestra vida, no solo de manera moral, sino también en lo espiritual correctamente. Y por el otro lado, vean, esto está increíble, delimita la fuente de información. ¿Cuántos andamos corriendo como... Mi papá, cuando éramos jóvenes, un día me dijo, cuando me llevó a la iglesia, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo estaba escribiendo un libro de todas mis vivencias, ¿te acuerdas, pa? De todas mis vivencias para Mago y para mí. Bueno, para Mago no, para mí nomás. Pero era un libro donde él quería escribir todas sus vivencias, todos sus errores, todos sus aciertos, cómo había manejado los problemas, cómo había manejado las cosas. ¿Para qué? Para que mi vida fuera más fácil. Y un día me dijo, pero cuando te llevé a la iglesia y empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que ese libro ya estaba escrito.
de una manera perfecta. Y me dio una Biblia, ¿te acuerdas? Cuando nos compraste la Biblia todos, fuimos ahí a comprar nuestras Biblias, todas juntos, bien lindos. Es eso. Dios nos está diciendo, estoy limitando las fuentes. Muchas veces queremos obtener información de lo que nos está pasando en otro lado. Cuando Dios te dice, aquí está. Y entonces te sales del marco de referencia y empiezas a tratar otras cosas que te van a frustrarte. Y luego regresa acá y bueno, voy a tratar tantito. Ay, pero no funciona. Bueno, no, me voy de este lado a ver si acá sí funciona. Y te la vives como una nube llevada por el viento, inconstante en todos tus caminos. Pero sí permanecemos si creemos en la palabra. Si usamos nuestra fe, no para creer en otras doctrinas o en otras filosofías. Si Dios nos está diciendo, esto es suficiente, ve siempre a la palabra. En vez de tener que tener muchos libros y muchas cosas, ve a la palabra. Dios te va a hablar, Dios te va a revelar, Dios te va a bendecir en su palabra. Wow. No tengo que buscar en otras fuentes de información acerca de cómo tengo que vivir mi vida. La Biblia es suficiente para que yo, como seguidor de Cristo, pueda vivir de una manera en la que represente quién es Él y cómo es Él. Y que esto al final del día bendiga mi vida y pueda experimentar la plenitud que solo Dios puede darme. Wow. Lo que Dios nos exige que pensemos y hagamos está en la palabra de Dios. Y quiero que me encante esta palabra. Lo que Dios nos exige que pensemos. Y todos ahí sintieron como que, ¡ay, no! Yo tengo mi propia mente. Sí, perfecto. Por eso está tu vida como está. Hay cosas que tú y yo no podemos comprometer en nuestra vida. Hay cosas muy tajantes que Dios te dice qué creer y qué no creer, qué hacer y qué no hacer, cómo vivir y cómo no vivir. Y no son levantadas para discusión. Hay cosas en la palabra que Dios nos exige a creer de la misma manera. No hay otra forma. ¿Quieres saber qué exige Dios acerca del matrimonio? Ahí está. ¿Quieres leer qué exige Dios qué dice Dios acerca del divorcio? Ahí está. Del robar, del matar, del adulterio. Ahí está. Y es muy claro. Y Dios exige que pensemos de la misma forma que Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo fuimos diseñados para tener ¿qué? La mente de Cristo. Y eso significa pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo. Sí, el estándar está muy alto, pero ¿qué tengo que hacer? Venir delante de Él. Yo sé lo que dice tu palabra, sé que lo que estoy haciendo no te agrada. Sé que no es lo correcto, pero vengo delante de ti. Tu gracia, ayúdame a hacerlo en tu gracia. Habilítame, empodérame para hacerlo. Dios nos exige a pensar de cierta forma. No se te permite decir, ay, no, pues es que, pues la sexualidad, toda la bronca que traemos ahorita en el mundo, con los géneros y que ya me siento esto y me siento aquello y me siento todo eso. Y tú dices, bueno, pues dale chance, pues es su vida. Sí, oremos por ellos, pero no comprometas tu fe con esas filosofías y tendencias. Yo no estoy afuera peleándome con toda la gente que piensa así. Al contrario, oro por ellos porque Dios me llama a orar por ellos. Pero nunca voy a decir que es correcto lo que están haciendo. Y no es porque yo lo sienta, sino porque es lo que Dios dice. ¿Me estoy explicando? Y para terminar, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué significa esto? Que te educa, te instruye, nos imparte conocimiento y habilidades. Vean esto. ¿Qué hace cuando la palabra te enseña, te educa
te instruye, nos imparte conocimiento y habilidades. La Biblia dice que aquellos que Él también llamó, ¿verdad? A ellos los capacitó. La palabra de Dios no solamente es información. La palabra fue diseñada para que conozcamos la voluntad de Dios, para ser instruidos, enseñados, de tal forma que su palabra nos transforme de cierta forma que seamos capaces de hacer aquello para lo cual Él nos llamó. ¿Están conmigo? Dice, pero solamente la palabra no solamente te enseña, también te reprende, te censura, te critica, te redarguye, te dice eso que hiciste está mal. Eso que estás pensando no es correcto. Eso que estás deseando no me gusta. Esa desobediencia no me parece. Te redarguye. Está ahí constantemente diciéndote, ven a mí, ven a mí. Y me encanta porque ahí puedes ver el amor de Dios. No es Dios señalándote, diciendo eres un mugroso pecador. Es Dios diciéndote, hijo, no te lastimes más. No te hieras más. Ven a mí, te he dado mi palabra. Es mi autoridad, es suficiente, es clara, es necesaria. Ven a mí. Intima conmigo, quiero llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Pero tú no lo puedes hacer y vivirlo simplemente por repetirlo. Tienes que intimar conmigo. Te reprende, te critica, te dice no me parece lo que estás haciendo. Aunque te guste, aunque piensas que no hay otra opción, no me parece. Y no solamente te critica y te redarguye, te censura, te corrige. Nos ofrece una forma de proceder. No solamente te dice estás mal, te dice así es como quiero que lo hagas. Te corrige. Nos ofrece una forma de proceder para corregir el error que estábamos cometiendo en base a un estándar. Ven esto, y ahorita voy a cerrar con esto que está impresionante. No solamente te corrige, te instruye. Nos da la instrucción integral. ¿Qué diferencia hay entre enseñar e instruirte? Que cuando te instruye te da una instrucción integral para tu mente, para tu cuerpo, para tu espíritu. ¿Y sabes en qué te instruye? En justicia. ¿Qué es esto? Todo aquello que debemos hacer para cumplir con un estándar. ¿Y cuál es este estándar? El estándar para el cual o al cual Dios llama justo. Dios te enseña, te reprende, te corrige y te instruye para ser como justo, como Él es justo. No es en base a cualquier otro estándar, es para su gloria, es para su llamado. La Biblia dice que su voluntad, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y en esta serie de predicaciones hablamos acerca de eso. Dios te ha dado su palabra, Dios te ha bendecido. Y mi deseo es que salgas de aquí y que abraces la palabra de Dios. Que si no tienes una Biblia, vayas y la agarres, la compres y la leas. Que te instruyas, que te eduques en la palabra de Dios, porque es la única forma a través de la cual podemos vivir una vida plena y abundante en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia es más que un manual, es la mente de Dios. Señor, muchas gracias en esta mañana. Yo te pido por cada una de las personas que están aquí, bendíceles, guárdales. Permítenos amar tu palabra.